Muy bien, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, pero es capítulo 5, versos 6 al 14. Y miré, dice el verso 6, y vi que en medio del trono, el que está viendo es Juan el apóstol. Y en medio del trono vi 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, gracias por esta hermosa presentación de las glorias del cielo. Te rogamos, Señor, que al meditar ahora en tu palabra, por favor nos permitas sentir esa gloria en nuestros corazones al contemplar la belleza refulgente del Cordero de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las imágenes, considero yo, más hermosas que tenemos en las Escrituras es, y pienso que es una de las más amadas también y apreciadas por los creyentes, es la persona de Cristo. La persona de Cristo como el Cordero de Dios en este pasaje bíblico. Cuando Juan, el Bautista, estaba en su ministerio público, nos dice la Escritura que en un momento dado estaba con sus discípulos, tenía seguidores, Juan el Bautista, pero en una de esas pasaba Jesús. Y lo que me llama mucho la atención es cómo Juan, a diferencia de los religiosos de la época, que traían la atención de las masas hacia ellos, Juan hizo a la inversa. Dirigía la atención no hacia él, sino precisamente hacia Jesús que pasaba por ese lugar. Y él dijo: he aquí, no dice Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios, sino que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quiere decir que quita el pecado en sí, la presencia del pecado, porque nosotros vemos hoy que el pecado sigue rampante,
sino que estaba refiriendo a ese aspecto judicial sobre las personas. Este lo presenta como el cordero del sacrificio, que es a través del cual se trata con el pecado de las personas. Y esto apunta un poco a lo que nos decía ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, dirigido por supuesto por el Espíritu de Dios, en el capítulo 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay detalles allí que ahora no me quiero explayar en Isaías cuando dice que ese cordero fue llevado al altar del sacrificio y al mismo tiempo en silencio, como la oveja que es trasquilada y no protesta, así Jesucristo fue entonces remecido, mutilado, maltratado, y no dijo una sola palabra, al contrario, se sometió en silencio a esa obra macabra de los hombres que sacrificaban a Cristo Jesús, pero que, miren cómo son las cosas, era el cordero que proveía Dios justamente para tratar con el pecado de todos nosotros. Hay acá detalles pero muy interesantes, mucho para hablar de estos versículos que acabo de leer en relación al cordero que ve Juan. La primera cosa que a mí me llama la atención es, el enfoque de las Escrituras, el enfoque de la inspiración en la centralidad de Jesús. Esto no es un asunto menor, porque uno de repente puede decir, bueno, sí, ya sabemos que Cristo es el centro, pero ¿realmente lo es? Porque una cosa es decir Cristo es el centro y otras cosas es poner a Cristo en el centro. Y un detalle que notamos en este pasaje bíblico es cómo en la visión se refleja y se resalta la centralidad de Cristo en todo este asunto. Noten que en el verso 6 nos dice que en medio del trono, el trono del capítulo 4 donde está Dios, la majestad de Dios soberano, gobernando todas las cosas, vemos a seres alrededor, seres que se mueven, pero otros ancianos que están sentados, pero no hay nada en el centro. El centro es ese trono con la presencia de Dios. Pero ahora la imagen se mueve hacia otra cosa que está en el centro. Dice, en medio del trono, es decir, allí, en la parte delantera. Y luego dice, y en el medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos está. No es un accidente, esto es deliberado. Lo que está tratando la inspiración es demostrarnos que este cordero es el centro de toda la visión. No hay ninguna intención de distraer la atención de los lectores hacia otras cosas. No vemos que ninguna de las imágenes acá desplazan a un plano secundario la persona del cordero. Es precisamente al revés. En el capítulo 5 vamos observando cómo aparecen el capítulo 4, los ancianos, el que está sentado en el trono, que es central en el capítulo 4, y vemos allí los ángeles y seres formidables. En el capítulo 5 vemos a un ángel fuerte que pregona, el anciano que habla con Juan, el mismo Juan. Pero la visión de Juan es algo que lo cautiva, está mirando por todos lados y está sorprendido viendo las glorias del cielo. Pero repentinamente, cuando levanta los ojos, todo lo demás queda desplazado a un costado. Ya no hay más ángeles ni ancianos, están ahí, por supuesto. Pero lo que cautiva la atención de Juan y lo que en definitiva cautiva toda la atención de la escena de todos estos seres formidables es la vista dirigida a este que aparece ahora, a este que es introducido, que es ese Cordero de Dios. O sea que todo lo que hay alrededor es desplazado a un plano secundario y lo único que queda, que sobresalta, es esta escena central de la persona del Cordero. Esto es impresionante. Lo leemos, pero está bien.
pero no lo miramos. No levantamos los ojos como Juan. La iglesia contemporánea poco a poco ha ido desplazando la centralidad del Cordero y hemos puesto otras cosas en su lugar. Tenemos el culto a la personalidad, es decir, a los caudillos o líderes religiosos, pastores, apóstoles, profetas y qué sé yo, ahora hay de todo, de todo. Y ellos son nuestro foco de atención. Nos admiramos de la elocuencia, del movimiento de masas, en fin, personas que hacen milagros y señales y un montón de cosas, y lo que hacemos es concentrarnos en lo que esa persona puede hacer. Hablan del Cordero, hablan de Cristo, abren las Escrituras, pero la vista no va dirigida al Cordero, sino que va dirigida a esas personas. Hoy hemos desplazado la centralidad de Cristo para hablar de la iglesia. La iglesia es lo importante, la iglesia es central. Armamos programas de divertimento dentro de la iglesia. Tenemos un montón de actividades para tener a la gente agarrada, a la gente en el edificio, que la gente no esté afuera, sino que esté adentro, en sociedades y programas. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos programas, pero el problema es que el foco es el programa. A veces se abran células. Se ha puesto de moda el tema de las células. Y a mí me gusta la idea, pero el problema es que la célula se ha puesto como algo central. Se codifica esto, como diciendo, este es el código de la iglesia. Si no hacemos esto, entonces no es iglesia. Total es que hemos desplazado la centralidad del Cordero para dar lugar a otras cosas. Nos ponemos nosotros en el centro, nuestros hogares, nuestras iglesias, los predicadores y muchas cosas más. No entendemos lo que nos está diciendo la revelación. No podemos desplazar la centralidad del Cordero de la realidad de nuestras vidas. Incluso cuando nos ponemos a interpretar el libro de Apocalipsis, es muy interesante ver cómo se pelean las escuelas teológicas. Ya esto lo mencioné el otro día. Perdonen, ¿eh? Y en fin, se agarran allí a los gritos y se dan palos tratando de ver quién convence a quién y quién sale victorioso. Y terminamos entonces haciendo propaganda de una manera de pensar o de interpretar en lugar de mirar al Cordero, que es el punto central de todo el estudio y de todo el libro de Apocalipsis. Ni hablar con la música. Lo que es hoy la alabanza, nosotros miramos acá como alaban en el cielo y dígame una cosa. Vemos a nosotros el espectáculo que se ve hoy en las iglesias con esto que vemos en el cielo. Yo no lo veo. Que se pongan a bailar el candombe en una iglesia. Yo no veo que estén en el cielo bailando este tipo de cosas y haciendo los escándalos que se ven hoy. Por favor. Entonces, en algún lugar hemos perdido nuestro norte, hemos perdido el discernimiento, hemos perdido nuestra vocación para distraernos en cosas que son superfluas, que no son el centro de la adoración cristiana, ni hablar la vida personal y muchas veces la vida familiar también. Terminamos metiendo en el centro de nuestros hogares otras cosas que desplazan completamente a Cristo en un costado. Cristo pasa a ser una especie de espectador y en muchos casos hasta una molestia, una carga en nuestros hogares y en nuestras vidas. Hermano querido, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? Pensemos un momento en eso. ¿Qué lugar tiene Cristo en mi vida? En mi casa, en mi trabajo, donde yo estoy, en la iglesia, en la congregación local, esta iglesia. ¿Qué lugar tiene Cristo en la congregación? Los que nos escuchan por el video, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu vecindario? Claro, no digamos, bueno, pero en mi vecindario o en mi ciudad o acá en la provincia, Cristo no es el centro. Bueno, para ellos no es el centro, pero ¿y qué de nosotros? No interesa
el concepto que tenga el mundo pagano de Cristo. No ese es el enfoque de esto. El asunto es, en cuanto a nosotros se refiere, ¿qué lugar realmente ocupa el Señor Jesucristo? La segunda cosa es la disposición del Cordero. ¿Cómo está dispuesto en el versículo 6 en la segunda parte? Noten ustedes qué interesante, porque Juan, cuando levanta los ojos, a primera instancia uno hubiese imaginado al Cordero sentado al lado del Padre compartiendo su gloria. El Padre está sentado, Dios está sentado en el capítulo 4, en ese trono. Es el centro de toda la escena. Pero luego se desplaza del capítulo 4 al 5 de la visión de ese que está sentado al Cordero. Y es interesante porque otra vez uno pensaría rápidamente, bueno, lo que voy a encontrar es al Cordero sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero no es eso lo que nos muestra la revelación. Se corre la cortina y dice que está no sentado en el trono, sino que está de pie. Y tampoco cuando dice como inmolado, es decir, esa palabra que ya no usamos quiere decir sacrificado, lo vemos como el cordero vencido, el cordero golpeado. Cuando ustedes agarraban a un cordero y lo metían en el altar, ya estaba hecho lo partían al animal. Estaba muerto, estaba degollado y después se lo partía y se lo distribuía en el altar. Pero lo interesante es que cuando se apunta a la persona del cordero, no lo vemos ahí vencido, derrotado, postrado, lleno de llagas, de dolor. No, Señor. Lo vemos de pie. Y lo vemos de pie, ¿por qué razón? ¿Por qué en lugar de sacrificado está parado? Y la razón es porque ya se nos dijo que Él venció. Y no solamente venció, como decíamos en la exposición anterior, al poder del diablo y del pecado, pero venció la muerte. En el altar, en la cruz, Jesucristo dio su vida por nosotros, pero ya no está muerto. Los evangelios nos corroboran que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y luego en el libro de Hechos se nos dice que ascendió a la presencia gloriosa del Padre. Y ahí está entonces, victorioso, de pie, en medio de toda esta escena magistral. Hay una secuencia de 7, un número muy interesante en las Escrituras, que representa lo completo, lo absoluto, lo total. Y cuando se habla de ese 7, entonces representa plenitud. Y nos habla acá de ese cordero de pie en plenitud de poder, cuando dice que tiene 7 cuernos. Hoy día los cuernos para nosotros tienen otros significados. Pero en aquel entonces, cuando se hablaba de cuernos, representaba la fuerza del animal. El animal con cuernos lo que hace es lanzarse, luchar, atacar justamente con esas punzas que tiene para causar dolor, daño al agresor, que puede ser un animal de presa, ¿no? Un felino que quiere matar para comer o lo que sea. Bueno, en este caso lo que tenemos es un animal que está dotado de un arma para lanzarse adelante. Entonces los animales tienen 2 cuernos y luego a lo mejor algunos alces y cosas aquí que tienen algunas ramificaciones, pero en definitiva salen del mismo lugar. Entonces cuando se habla de 2 cuernos, probablemente se tengan en mente acá los animales de tiro que había en las tierras bíblicas, los animales de arado, como ser los bueyes, que tenían un par de cuernos, que salía uno a un lado y otro de la cabeza. Los corderos, los animales, los cabritos, los machos también tenían esos cuernos. Así que lo que tenemos aquí es lo que representa el poder del animal. Cuando se habla de 7 cuernos, ningún animal tiene 7 cuernos. Pero en este caso se está mostrando el poder, la plenitud del poder de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos en un Cristo que está derrotado. Un Cristo que murió en la cruz y ahí está, ya se terminó la historia. Inclusive en la pugna o en la saga social contemporánea, en el mundo de las ideas, la lucha del pensamiento por las mentes humanas, pensamos en un Cristo que ha sido derrotado por la sociedad contemporánea. Un Cristo sin relevancia, un Cristo que quedó desplazado a un costado para dar lugar al culto del hombre.
cuando la Escritura quiere mostrarnos que es precisamente al revés, un cordero de todo poder. Número 2, plenitud de conocimiento y sabiduría. Nos dice que tiene 7 ojos que representan los espíritus de Dios, y con esto nos está diciendo que no hay nada y no hay lugar donde no estén enfocados los ojos del Señor. Este es un cordero que lo ve todo, y al verlo todo, nada escapa a su detalle. Todo lo conoce, todo lo sabe. A veces los cristianos, y el mundo ni hablemos, actúan como que Dios no nos ve. Y Dios lo ve absolutamente todo. Qué cosa tremenda, porque otra vez la disposición del Cordero es en pie, con todo poder, con toda sabiduría y conocimiento, y con su plena presencia cuando dice el Espíritu de Dios, los 7 espíritus, llenándolo absolutamente todo. Número 3, verso 9, la dignidad del Cordero. Dice allí, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El libro que está en la diestra del que está sentado en el trono al principio, y entonces no había nadie digno que pudiese tomar ese libro de las manos del Todopoderoso, solamente este Cordero. La palabra griega que se traduce acá como digno es axios. Y la palabra axios quiere decir algo que tiene valor, un alto valor, algo de peso. Y lo que están declarando entonces, acá hay muchas cosas de valor, está por lo pronto, y demás está decir otra vez, que en el capítulo 4 está ser Dios sentado en su trono. Así que es el centro de toda la atención en el capítulo 4. Pero después tenemos unos seres que están allí por la dignidad concedida. A mí, ¿quién puede estar? 24 ancianos allí alrededor del trono. Tenemos a los ángeles que están allí ministrando a ese Dios. Qué cosa tremenda cuando se puede ministrar a ese Dios de toda dignidad. Que los ángeles, seres creados, tengan este privilegio enorme de ser utilizados por Dios para servir, para ministrar. Este ángel fuerte, noten ustedes que es un ángel poderoso, pero aún así eclipsa ese poder ante la dignidad del Dios que está sentado en el trono. Así que hay muchos seres acá que tienen valor, pero de repente quedan pequeños y completamente eclipsados ante la valía del Señor Jesucristo. Lo interesante es que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, decían que este tipo de dignidad la tenía solamente Dios. En Salmo 18, David decía, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. No hay ninguna criatura que comparta ese honor o ese privilegio de ser alabado. Solamente Dios es digno de semejante cosa. Estamos hablando de a lo mejor ángeles que no han caído, ángeles poderosísimos que fueron creados por el Señor, y no hay uno solo que merezca la dignidad. Existen hoy grupos en donde se le da servicio y atención a seres espirituales, a ángeles. Se le da culto a algunos ángeles. Se habla mucho del ángel de la guarda en nuestra cultura. Pero la Biblia nos dice que nadie reemplaza la dignidad de Dios. Es algo incorrecto desplazar la dignidad de aquel al que le pertenece, porque lo que estamos haciendo es restándole valor. Le estamos dando el valor que le corresponde a Dios a otra cosa. David entendía muy bien este asunto y decía, no Señor, solamente Dios es digno, no hay ningún ser, por más poderoso que sea, que merezca semejante o tamaña dignidad. En el capítulo 48, verso 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Cuando pensamos en esto, y meditaba en esta escena, vinieron a mí las palabras del apóstol Pablo cuando nos habla a los creyentes y nos dice en Efesios capítulo 4, verso 1, os ruego, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y usa exactamente la misma palabra griega, axios. Ponte a pensar un poquito, hermano.
Dios es digno, el Cordero es digno. Y Pablo nos dice ahora a nosotros que debemos andar como es digno. Esto nos habla que, siendo vinculados a ese Cordero de toda y suma dignidad, plenitud de dignidad, es decir, cuando llegamos a darle a Jesús el valor que le corresponde, entonces todos aquellos que somos de Él, tenemos que vivir a las alturas de esa dignidad, porque de lo contrario deshonramos, le quitamos valor, le quitamos peso a la gloria de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe vivir para eso. Debe vivir para mostrar al mundo la dignidad del Cordero a través de nuestro vivir, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento en la sociedad. Esto habla de el valor intrínseco del Cordero y el valor de una vida santa de los que siguen a ese Cordero. Lamentablemente, a veces se pone o se puede poner a Cristo en el centro de la adoración, pero no se lo dignifica. A veces cantamos y hablamos de Cristo, pero no le damos el valor que le corresponde a Cristo. Valoramos otras cosas. Valoro mi vida, valoro mi trabajo, valoro mi tiempo, valoro, no sé, qué sé yo, los ministerios. Valoramos un montón de cosas, pero en realidad no le damos a Cristo el valor central que le corresponde. Y al hacer eso, al no darle a Jesús el valor y el peso que tiene, lo desplazamos para poner otra cosa en ese centro. Valoramos algo que precede, algo que es más importante a esa dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que me llama la atención acá es, ¿por qué se describe al Cristo glorificado como un cordero? Incluso fíjense que la palabra cordero que encontramos acá en ese versículo, ¿no es cierto? En el lenguaje original es arión, y en realidad no es un cordero, sino un corderito. Porque podemos pensar en un animal ya maduro, pero no, la Escritura lo que hace es de decirnos que se trata de un animal pequeño, es un cordero joven en edad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? En muchos países, incluso en nuestro continente latinoamericano, se utiliza el símbolo de animales para representar la sociedad o un país desde el ámbito de la política o la geopolítica. Estaba mirando algunas de las imágenes, tenemos a Alemania y tenemos a México que tienen animales nacionales como el águila. En Rusia tienen, en Estados Unidos también, si se quiere. Rusia tienen el oso. El oso, el animal con toda su fuerza. En Bolivia, en Colombia, en Ecuador, se tiene como ese animal que representa a las naciones, el cóndor. ¿Saben lo que es el cóndor? Es un pedazo de ave que cuando abre las alas son de alta altura, de alturas muy altas, ¿no? Animales que hay una diferencia entre cóndor, por ejemplo, y animales como un gorrión. Ellos pueden batir las alas, son más pequeños. El cóndor son animales pesados, son grandes y necesitan las alturas de las cordilleras para aprovechar las corrientes de aire. Es más, ellos lo que hacen es planear en el aire. Por eso los cóndor los vemos dando vuelta con alas abiertas. Las águilas, por ejemplo, estas que hay en Estados Unidos, hacen exactamente lo mismo. En Tailandia, el animal representativo es el elefante. En la India es el tigre. Marruecos, el león. ¿Se dan cuenta? Todos estos animales son escogidos porque representan la fuerza. Representan la fuerza de la sociedad. Por eso se toman a estos animales como representativos. Sin embargo, cuando se habla del reino de los cielos es representado por un corderito. Y la razón es porque es símbolo de nobleza, símbolo de humildad, de mansedumbre, de pureza, de inocencia, de entrega sacrificial que no protesta, sino que simplemente se deja manejar por las personas que hacen el trabajo y entonces se entrega para ser desparramada ahí en el altar del sacrificio. Sin embargo, aunque lo vemos como un corderito en la visión, cuidado, porque no tenemos que quitarle la dignidad y el valor, hecho que
del hecho de que se simbolice con un animal que parece todo lo contrario a lo que vemos en estas grandes naciones, el corderito, sin embargo, lo vemos que supera ampliamente las representaciones de esos animales en cada nación. Porque ya les expliqué en los versículos anteriores cómo justamente se levanta, se exalta la visión del Cordero. No se lo muestra como un ser indefenso, pequeño, que empalidece ante lo demás. Otra vez el verso 6 dice, vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un Cordero como inmolado. Una imagen hermosa, llena de ilustración. Hay que tener en cuenta otro detalle crucial acá, en cuanto al anciano del versículo 5, que describe a Jesucristo como el león. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? El anciano ve a Jesús como león, pero Jesucristo, o sea, lo describe como el león, pero Juan lo ve como el cordero sacrificado. ¿Y qué pasa acá? Quiero que observen que lo que sucede es que nunca se pierde de vista, porque se ve al cordero como inmolado. Lo que no se pierde de vista, porque a veces nos podemos concentrar en el cordero, pero perdemos de vista la razón del por qué el cordero. Y lo que se trata de mostrar, o no se pierde de vista de la visión, y a pesar del tiempo, que lo que se enfoca es la obra que Jesucristo hizo por nosotros. El león, ya les expliqué, se enfoca en la persona regia del Señor glorificado. Pero ahora lo que hace es tratar de mostrarnos la obra que hizo ese personaje en gloria. Y es dar su vida por cada uno de nosotros. Es decir, que a través de ese sacrificio, la visión central de la cruz del Calvario, lo que se nos está mostrando es que Jesucristo nos ha redimido mediante ese sacrificio. Lo vemos en el versículo 9. Y no solamente eso, pero también verso 10 nos ha hecho reyes. Eso quiere decir que vamos a gobernar con el Rey de Reyes. Nos ha dado el honor, nos ha dignificado para que podamos estar con Él, la esposa de Cristo, la iglesia, podamos reinar en ese reino de los cielos juntos. Ponte a pensar, un vil pecador como yo, que por la gracia de Dios me haya escogido el Señor desde antes de la fundación del mundo y me haya llevado a esa cruz donde doblé mis rodillas y confesé mis pecados y declaré su gloria y su señorío sobre mi vida. Y no contento con eso, el Señor dice, no va a terminar allí, no te voy a salvar solamente, sino que te voy a hacer rey conmigo. Nosotros vamos a reinar, para eso nos salvó el Señor. En el verso 10 nos dice que nos ha redimido también para hacernos sacerdotes. No se trata de una casta o una élite en la institución de algunos que lo son. No, todos los creyentes somos hechos en Cristo Jesús sacerdotes para Dios, sacerdotes que están para ministrar a Dios. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Ya no es el sacerdocio en la tierra, estamos en la presencia de Dios. En la tierra nos decía Pedro que somos sacerdocios para orar por las almas y servir a Dios, pero cuando estemos en el reino de los cielos, nuestro ministerio va a ser servir como todo sacerdote para exaltar a Dios, glorificar a Dios, dignificar a Dios. El privilegio de poder nosotros entrar a la presencia sacrosanta de ese Dios y rendirle pleitesía. Y nos dice en el verso 10 al final que nos hará reinar sobre la tierra. Es algo extraordinario. Nosotros, hermanos, no merecemos esto. Ponte a pensar lo que se nos está diciendo aquí. Ninguno de nosotros, yo no soy merecedor de esto, pero esto es lo que logró Cristo en la cruz del Calvario mediante su sacrificio. El hecho de haber sido inmolado en ese lugar por cada uno de nosotros. Noten que dice que Él nos ha hecho. Nadie se hace por cuenta propia. Nosotros no podemos coronarnos. Nosotros no podemos entrar a ser sacerdotes de Dios. Él nos hace.
reyes y sacerdotes. La obra no es nuestra, la obra es enteramente de Dios. Insisto, cómo se trata de mostrar la centralidad de este Cordero de alto valor, infinito valor. Y todo lo que somos, el hecho de estar ahí, Juan nos representa, es por el mero hecho de esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¡Qué privilegio más grande! Otro detalle central y de la mayor importancia es que el Cordero es digno, dice el versículo 12, pero ¿digno de qué? Bueno, dice allí, de tomar el poder. ¿Qué palabras, eh? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ustedes piensan que es un accidente que el escritor haga esta lista? Nos quiere detener para que reflexionemos en cada cosa. No se comparte ni el poder ni ninguna de estas cosas con Jesucristo. Él es el dueño de todas estas cosas y llama la atención que dice que Él toma esto. La palabra lambano aquí quiere decir tomar por derecho propio, lo quita. No es un asunto de que, bueno, nosotros somos los que dignificamos al Señor. Es decir que, a ver, si no estamos nosotros diciéndole al Señor, tú tienes el poder, la riqueza, la sabiduría, quiere decir que Jesús no tiene esto, está carenciado. No, Señor, tú no le das esto. Jesucristo es todo eso. Y entonces Él toma lo que le pertenece por derecho propio. No es algo que nos quita, no se trata de que Dios impone que nosotros hagamos esto. No, señores, por derecho propio. Tenemos la obligación natural y moral de hacer eso, porque eso es así. Cuando un médico le preguntamos a una persona que estudió medicina y es doctor, ¿no? Le preguntamos, ¿usted qué es usted? ¿A qué se dedica? Soy médico. ¿Qué le decimos? ¿Que es un arrogante porque dice que es médico? Si aparece un ingeniero y le decimos, ¿usted qué hace? Soy ingeniero. Qué arrogante usted, ¿eh? ¿Ingeniero es? Si hay una persona que es un funcionario público, está metido en la política, presidente de un país, primer ministro del Canadá, ¿usted qué es? Soy el primer ministro de Canadá. ¿Decimos que el hombre está fuera de sí? No, estás declarando lo que es. Ahora, que me guste o no me guste es otra cosa, pero la persona que dice soy médico, soy ingeniero, soy el primer ministro, soy el presidente de la nación, soy un juez, bueno, está diciendo lo que es, está ejerciendo esa función. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él es digno del poder, la riqueza, la sabiduría, no se trata de eso. Bueno, es que se están adjudicando las cosas. No, Señor, eso es lo que es. Entonces lo que tenemos que hacer es declarar lo que Cristo, lo que el Cordero es. Por eso dice, Él toma esa dignidad porque le corresponde. Sería incorrecto si el Señor no tomara eso que Él es, porque sería negar su naturaleza, negarse a sí mismo. Y lo que la Escritura quiere es que nosotros contemplemos lo que el Señor es como Cordero. Que veamos toda su dignidad y toda su gloria, no algo rebajado. Es una cosa irónica que en la actualidad lo que vemos es, en lugar de declarar y confesar y vivir lo que Jesús es, a veces tratamos de humanizarlo, de rebajarlo, de hacerlo igual a nosotros, cuando no es así. La Biblia dice que Dios utiliza, el apóstol Pablo nos habla de esto, de Jesús como el modelo de hombre que debemos ser nosotros. Nosotros no somos el modelo de Cristo. Cristo es el modelo nuestro. Ahí es donde está la verdadera dignidad y gloria. Cuando miramos y alabamos y confesamos que Jesús es un Jesús de poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Por eso es que lo dignificamos. Sí, es cierto, el mundo hoy se niega a darle todas estas cosas. Al contrario, lo repudian. Se lo adjudican a ellos mismos. Son los hombres los que dicen, yo, hombre, tengo ese poder. Yo soy el que tengo las riquezas, la sabiduría y todo lo demás. Pero eso es una mera fanfarronería humana de un hombre ciego, necio, que no entiende las cosas.
El hecho de que yo le niegue estas cosas a Cristo no lo descalifica, sigue siendo, aunque no tenga mi confesión o mi reconocimiento, no lo descalifica, no lo haces menos, es lo que es, porque eso es por naturaleza. Tal es el caso que en los versículos 13 y 14, dice, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los ancianos, dice que estaban allí y se postraron sobre sus rostros. Es extraordinaria toda la escena. Todo cae en la presencia de Dios, el sentado en el trono en el capítulo 4 y su Cordero en el capítulo 5. Entonces lo que notamos es que cuando Juan ve a un cordero inmolado acá en medio de la visión, sin embargo, no es un cordero derrotado. Es todo lo contrario, es un cordero que está en inmensa gloria y uno que vive por los siglos de los siglos, dice el versículo 14 al final. Pero entonces digo yo, ¿con qué actitud debemos acercarnos a ese Cordero? ¿Qué actitud debemos asumir tú y yo, los creyentes, ante tal fenómeno de majestad sin comparación? ¿Qué actitud debemos tener? Cuando pensamos, leemos la Biblia y meditamos en el Cordero, pero ¿qué sucede conmigo? ¿Qué respuesta debe producir en mí, en todo creyente, verdadero creyente, ante esa majestad del Cordero? Bueno, acá tenemos tres cosas. Número uno, debemos postrarnos. Debemos postrarnos ante su presencia. Versículo 8 nos dice que esta gente se postraron delante del Cordero. Esto de postrarse significa en aquel entonces el ponerse de rodillas. No quiere decir que hoy te arrodilles, porque algunos agarran y el gesto de si me pongo de rodillas ya estoy adorando al Cordero, pero si tú eres un vil pecador y te pones de rodilla, eres un pecador arrodillado. No sirve para nada, no es el asunto de pegar la rodilla al suelo, es el acto del corazón que se arrodilla por el hecho de que todo lo que yo soy, cómo me proyecto, se humilla delante de ese Dios. Puedo estar arrodillado estando parado, si me permiten la expresión. Se postraron delante del Cordero. Me pregunto yo, ¿de qué manera la iglesia hoy se postra delante del Cordero? El hecho de que estemos cantando alabanzas a Dios muestra que mi corazón está postrado, está pegado al suelo, reconociendo que Él está por encima de todo, es el Señor soberano de mi vida. A veces nosotros somos los capitanes de nuestra vida, manejamos el timón de nuestra barca, pero eso no es postrarse, eso es nosotros estar levantados y decir, yo voy a controlar el viaje, no el Señor. La actitud que debe mostrar una persona ante la gloriosa presencia de ese Cordero es postrarnos delante de Él en absoluta reverencia. Número 2, verso 9, debemos reconocer y de confesar su obra a nuestro favor. Dice este hombre, porque tú fuiste inmolado, y luego explica qué significa eso. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. No es que simplemente murió en el altar o murió en la cruz, ya está, listo, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito de haber muerto, entregado su vida en la cruz? Bueno, nos está diciendo que lo hizo para que a través de su sangre nos redima, nos compre, nos traiga otra vez a Dios. Noten qué interesante porque nos dice allí que nosotros fuimos adquiridos, pero adquiridos para Dios. Somos propiedad de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no podemos manejar la vida como a nosotros nos parece. Somos pertenencia de Dios por derecho de redención. Dios te compró en Cristo Jesús y el precio que pagó fue la sangre bendita de este Cordero, lleno de gloria, de virtudes, para llevarnos a la presencia de Dios y ser para Dios. Cristo no dio la vida para nosotros mismos, dio la vida para que seamos de Dios el Padre.
Nos dice que fuimos a través de ese sacrificio de la inmolación de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 24, que fuimos justificados mediante la redención. Es decir, que en el momento en que el Señor dio su vida, lo que estaba haciendo era comprando nuestras almas perdidas y haciendo a Dios el dueño de nuestras almas. Y todos nuestros errores, nuestros pecados han sido perdonados. La palabra justificados apunta a eso. Es ese perdón que tiene que ver con la culpa, el estado legal que nos aleja de Dios. Bueno, ese estado legal, esa condición forense ha sido limpiada, ha sido pagada, ha sido cerrada. Nuestra causa ha sido tratada debidamente en esa cruz cuando se pagó el precio por nuestro pecado y nuestra salvación. Nos dice también en el capítulo 8 que se llevará a cabo la redención de nuestros cuerpos. La redención nos justificó, nos declaró justos en la justicia de Cristo, pero ahora nos habla del futuro y dice que nuestros cuerpos van a encontrar la glorificación mediante ese acto de redención. Es algo extraordinario como la Biblia nos dice que a veces vamos a los cementerios y vamos con mi señora a visitar a los familiares que partieron a veces y uno ve piedras. Nos ponemos a conversar con mi señora a veces y estamos allí mirando la piedra donde dice el nombre de la persona, cuándo nació, cuándo murió. Y yo me quedo observando eso y le digo, y parece mentira que de acá se van a levantar. Hoy sus almas están en la presencia del Señor, pero esto que ves aquí, esta piedra, esta cosa con pasto ahí, parece mentira que de allí se van a levantar lo que ya queda nada, un esqueleto, o vaya a saber qué es lo que queda. Pero dice que esos cuerpos van a ser levantados por el poder de Dios y eso se va a llevar a cabo porque Dios efectuó el pago de esa obra en la cruz del Calvario. Vamos a ser redimidos para que nuestros cuerpos sean levantados. Y número 3 nos dice en Efesios capítulo 1, verso 7, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados mediante la redención. Ahora sí podemos decirle al Señor, Señor, perdóname por favor. Y debido a la redención que se efectuó en la cruz, cuando Cristo derramaba su sangre, Dios dice, bueno, mi Hijo pagó el precio hasta el último cuadrante de tu pecado y es por eso que te doy el perdón. No es una amnistía, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que es un perdón sin el pago de la culpa. La amnistía es cuando se le dice a uno te perdono, pero la persona nunca fue castigada por su delito. Pero en este caso no es un asunto de amnistía. Alguien pagó hasta la última gota de sangre el precio de nuestro perdón. Y ese fue el cordero inmolado que veía Juan ahora en todo su esplendor y gloria. Debemos reconocer, hermano y hermana, y confesar su obra a nuestro favor. Y si todavía no has aceptado a Cristo como Salvador personal, te imploro en el nombre de Cristo. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que entregues tu vida a Cristo, porque Dios pagó en su Hijo el precio de todos nuestros pecados en esa bendita cruz. Debemos postrarnos, debemos confesar. Número 3, debemos adorarlo. Adorarlo. Versos 13 y 14, eso es lo que nos dice este hombre. Dice que estaban todos allí y decían, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Adoraron a Dios con todo su ser. Un Dios digno, un Cristo digno de toda alabanza. La adoración, la palabra proskuneo significa, es el acto de besar la mano de la autoridad. En aquel entonces se utilizaba eso en la realeza, ¿no? Cuando un súbdito se acercaba a la presencia del rey, la gente se arrodillaba en señal de reverencia, como se nos dice acá, y se besaba la mano. Usualmente se besaba el anillo, que era un sello de la realeza, y se besaba eso indicando entonces ese acto de exaltación a la autoridad. Bueno, en este caso a eso apunta. Nosotros nos arrodillamos para besar
la mano, no literalmente, esto es todo figura, ¿no es cierto? Pero es el acto de reconocimiento absoluto, de adorar a Dios. A veces pensamos que es muy lindo cantar, ¿eh? Yo me gozo con la música cristiana, pero adoramos. Porque una cosa es cantar, otra cosa es adorar. Una cosa es decir y otra cosa es adorar con lo que digo. A veces confundimos las cosas. Fui a la iglesia a alabar a Dios, pero asociamos la alabanza con la música, el ruido, la melodía. Pero no, el tema es que mi ser tiene que adorar a Dios. Y lo que hago es usar la música, la lírica, la alabanza, para ejercer el acto de adoración. Es a través de lo cual ejercito la adoración. Por ejemplo, si no tuviese, se apaga la luz y ya las guitarras, acá las cosas, muchas de estas cosas no andan. Una vez me contaba un pastor, hace muchos años, que fue a una iglesia a predicar, lo habían invitado. Y un santuario muy grande, y todos los instrumentos que estaban utilizando eran eléctricos, todos. Y entonces empezó el bochinche, ¿no? Pam, pim, pum, ahí un ruido bárbaro. Y de repente se cortó la luz. Y se quedaron sin música. El piano se paró, las guitarras, todo. La batería tenía las baterías eléctricas, esa que ahora hay unas baterías que va con corriente. Así que se cortó la luz, la batería, la goma hacía ruido. No se escuchaba nada. Los micrófonos se murieron todos. Se produjo un silencio mortuorio. Empieza la gente a murmurar, se apagó la luz y qué sé yo, y entonces se subió un hombre a los gritos, decir, bueno, vamos a tener que cancelar el servicio porque se acabó la luz y qué sé yo. Y este hombre que fue invitado, cuando se iba la gente, le dijo al pastor, yo no sabía que el Espíritu Santo funciona con la corriente eléctrica. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El problema no está en los elementos, sino en el corazón, la actitud, la disposición. Nosotros tenemos que ser gente que adora y vamos a usar todo lo que somos como instrumentos para la adoración. Pero si aún nos quedáramos sin garganta, lo adoro con el alma, con los ojos. ¿Qué pasa si somos mudos? ¿Qué pasa si no tengo brazos? ¿No puede ser adorado Dios? ¿Me puede explicar usted cómo hacen los animales del mar para adorar? ¿Cómo hacen las cosas inanimadas para adorar? Dice este Señor, todo lo creado que está en el cielo. A ver, los ángeles pueden adorar, son personalidades. Y sobre la tierra, pero no dice los hombres, sino de la tierra. Así que todo lo creado dice que adora a Dios. Debajo de la tierra, dígame, ¿qué hay debajo de la tierra? Lombrices, bichos, piojos, qué sé yo. ¿Qué va a encontrar ahí abajo? Y luego los animales, los seres del mar, los peces y qué sé yo. Pero a ver, acá hay un problema de comprensión de lo que es la adoración. Es las cosas que se mueven ahora para darle y reconocer la soberanía del Creador por cuya voluntad estas cosas vinieron a la existencia y subsisten. Nosotros a veces pensamos que porque voy a la iglesia, toco música, enseño, o a veces oro, que con eso estoy adorando a Dios. No, Señor, podemos hacer todas esas cosas sin adorar a Dios. Miren, yo siempre uso el ejemplo, ya con esto voy a ir cerrando, de lo que pasaba en la Odisea, ¿no? Nos dice la Escritura que los de la Odisea no eran ni tibios ni calientes, estaban metidos adentro, y el Señor en una de esas llega a la iglesia. ¿Se acuerdan? En capítulo 3 de Apocalipsis dice que está golpeando la puerta fuera de la iglesia. Es el colmo, ¿eh? Quiere decir que era una iglesia de puertas cerradas. Y la gente se había puesto de acuerdo de ir a cierta hora a la congregación de la Odisea y estaban adentro y alguien abrió la puerta y después la cerró. Ahora, qué ironía, porque a una iglesia a puerta cerrada, ¿cómo invita a los que no son de Cristo a entrar? Pero eso es lo que se nos muestra en la Odisea. Una iglesia que había cerrado las puertas. A esta hora no entra más nadie. ¿Y qué hacían adentro? Y seguramente que, porque se le llama la iglesia de la Odisea, así que era una congregación que a lo mejor cantaban las odas, no se usaban los instrumentos de hoy, pero a lo mejor cantaban a capela o algún instrumento, qué sé yo. Debe haber leído algún rollo de algún pasaje bíblico, a lo mejor tenían la comunión, vaya a saber. Pero Jesús dice que llega a ese lugar y golpea la puerta.
Y dice, aquí estoy a la puerta, y no solamente estoy a la puerta, estoy llamando. Y no hay nadie que abra. Ni siquiera le hacían caso al que... A ver, tenemos que... Si yo escucho el golpe en la puerta, tengo que salir a ver quién está golpeando. ¿No será un perdido que está buscando entrar a la iglesia? Y lo peor de todo, que el que estaba golpeando no era un perdido, era el Señor que lo salvaba de la perdición. Dice, si alguno, no todos, si alguna de las personas de la iglesia escuchan mi voz y abren la puerta, entraré no a la Odisea, no voy a entrar al grupo de gente, voy a entrar al que abre la puerta. Y con esa persona voy a tener comunión. Entraré, dice, y cenaremos juntos, tendré comunión. ¡Qué cosa tremenda! Sí, a veces nosotros confundimos el acto de la adoración y no entendemos que va más allá de lo que yo hago en el ritual, ese mecanismo dominical. La adoración es una actitud de la vida, una actitud del corazón, que se postra delante del Señor y reconoce que ese cordero que Dios envió al sacrificio es para hacernos nosotros dignos con Él. Pero dignos no para que nos elevemos, sino para que elevemos y pongamos en el centro la persona del Señor Jesucristo, ese cordero bendito de Dios que fue inmolado por nuestras vidas. El león, el cordero, zoomorfismos, imágenes de animales que nos describen las características de nuestro Dios, ahora ese Dios que se hizo hombre, ese Dios humanado que vino para morir en la cruz y darte vida eterna y que pueda ser un instrumento a través del cual Dios se exalte y se eleve por encima de todas las cosas. Hermano querido, tú que conoces a Cristo, hagamos eso. Empecemos por vivir de acuerdo a cómo las Escrituras retratan la verdadera cristiandad. No un teatro espiritual, un ejercicio nomás dominical o algo por el estilo. Y a veces dominical adentro del templo, porque cuando se sale del templo se termina, nos sacamos el traje de cristiano y ya somos igual que los demás. Bueno, a mí lo podemos hacer, ¿eh? Hay gente que lo hace, fine, está bien, pero estamos en la presencia de Dios que lo ve todo, lo mira todo. Si por casualidad hemos andado mal, bueno, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, mira, la embarré, yo siempre insisto en esto. Dios no tira a sus hijos por la ventana. Lo que hace como padre es disciplinarnos. Nos dice, estás andando mal, esto que hiciste está mal. Y el Señor nos da a veces, ajusta las clavijas para doblarnos las rodillas y que caigamos y pidamos perdón. Y nuestro Padre no nos abandona, te da el perdón, no te va a dejar en paz. Te va a castigar, te va a hacer sufrir hasta que doble las rodillas. Señor, metí la pata, perdóname. Y Dios, como Padre tierno, extiende sus brazos y nos trae de nuevo al redil. Y si tú no conoces a Cristo, te ruego otra vez que tomes nota de eso, que pases a ser una de estas criaturas que son introducidos, son insertados en esta imagen extraordinaria, donde el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, la obra de Cristo es el centro mismo de nuestra vida y nuestra atención, y que al verlo podamos caer en adoración, en confesión, rostro al suelo, diciendo, gracias Señor, gracias, que por tu obra y por tu gracia me has hecho, indigno pecador, me has hecho un rey y sacerdote con Cristo, algo que no merezco, pero me has dignificado mediante la obra del bendito Salvador. Haz eso, acércate a Cristo Jesús, haz a Cristo el centro de tu vida, porque ese es el todo de nuestra existencia, como hombres y como iglesia, no hay otra cosa más. Padre, te damos muchas gracias por esta escena formidable que vemos de aquel león de la tribu de Judá, la raíz de David, y ahora este cordero que fue, no que va a ser, ya fue inmolado, ya fue sacrificado, a través del cual, Señor, se han redimido nuestras vidas. Te imploro por aquellos que todavía no han aceptado la salvación que ofreces por gracia, que puedas llegar al corazón a través de tu Espíritu Santo y despertarlo a vida, y que puedan abrir los ojos como hizo Juan y contemplar en el centro, mero centro de sus vidas, de su existencia, a ese Cordero de Dios que extendió sus brazos en la cruz para redimirnos para Dios y para su eterna gloria. Escúchanos, Señor,
bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.